más opiniones, de así parecerles, porque podría complicar esta norma, que sí es algo que tienen que ejecutar obligatoriamente con algo declarativo, porque podrían hasta observarla, ¿no? Entonces mejor lo hacemos en 2 etapas. Pero sí, yo en realidad visité esta comisaría, este módulo intersectorial, y me quedé gratamente sorprendida. Esto es en Villa El Salvador. Luego estuve en Huaycán, también visitando la comisaría de Huaycán, que lamentablemente la mayor parte de denuncias son justamente sobre violencia familiar, violencia contra la mujer, que se incrementa los fines de semana, porque ese es otro tema. El tema del alcohol es algo que incrementa, ¿no?, mucho los niveles de violencia del hombre hacia la mujer, y no solamente hacia la mujer, o sea, hablemos de violencia en general, porque la violencia no es solo contra la mujer, la violencia es contra el niño, contra el adolescente, contra el adulto mayor. Cada vez hay más casos muy preocupantes de violencia contra el adulto mayor, que de alguna manera con los años termina siendo casi como un bebé y es abusado por hijos sin absolutamente ninguna conciencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante obviamente hablar de la violencia contra la mujer, pero debemos también hablar de esa violencia silenciosa que a veces viene en menor número, pero que es igual de terrible que la violencia que se da contra los otros miembros del entorno familiar. Congresista Vilcartano. Muchas gracias, señora presidenta. Estoy de acuerdo. Como usted ha podido verificar, esta es una experiencia exitosa y ya existen determinados lugares a nivel nacional, pero todos como planes piloto. Y sí sería necesario, señora presidenta, se puede elaborar desde su presidencia un proyecto declarativo, que sea un primer paso, que por ley ya se conozca que se está dando el valor a lo que está dando resultados a nivel nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Y de repente pedir información para priorizar en ciertos lugares de acuerdo a la población también. Ir focalizando, ¿no? Ir priorizando, porque a veces queremos abarcar todo, pero deberíamos de pedir las estadísticas de los índices de violencia y en esos lugares priorizar este tipo de comisarías, porque como les mencionaba, la zona de Huaycán es una de las comisarías que tiene más incidencia de violencia contra la mujer. Entonces, trabajémoslo de acuerdo a los índices que nos puedan dar sobre los lugares donde hay más violencia y más denuncias de violencia contra la mujer. ¿Alguien? Sí, congresista Choquehuanca. Sí, decirles que ya está vigente el Observatorio Nacional de Datos Estadísticos de Data, una sola data para lo que significa la violencia, donde tienen los datos del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer. Simplemente entrar ahí al observatorio y día a día eso se alimenta. Entonces ya no es necesario pedir, mándenos las últimas estadísticas, nada. Ahí cada día la van a tener. Eso nos va a ayudar muchísimo para todo lo que son las leyes, ¿no?, de violencia. Gracias. Muchas gracias, congresista. Señores congresistas, quienes estén a favor de esta iniciativa legislativa, levantar la mano. Congresista Choquehuanca, Vilcatoma, Andrade, Arimborgo, Takayama, Nanculí, Chacón, por unanimidad ha sido aprobada. Nuestro último punto de agenda, pásame el resumen, es el predictamen recaído en el proyecto de ley 2332, que con texto sustitutorio propone una ley que protege la integridad de las niñas, niños y adolescentes, regulando su ingreso en vehículos de transporte público por vía fluvial, terrestre o aérea. Esta es una iniciativa legislativa de la congresista Donaire, que no está, lamentablemente. El objetivo de esta norma es establecer un marco regulatorio de control en los viajes en general dentro del territorio nacional donde estén involucrados menores de edad, eso ya existe, y propone puntualmente la modificación del artículo 111 del Código de Niños y Adolescentes, estableciendo los mismos requisitos que existen para los viajes internacionales de menores de edad para todo tipo de viaje de un menor de edad, es decir, debe contar con permiso de viaje notarial en todos los casos. En donde no haya notario, se requiere la declaración jurada de los padres bajo responsabilidad. Existe una situación de hecho, bueno, que ya conocemos, etcétera, y
se ha corroborado que el control de pasajeros menores de edad por vía fluvial no tiene la precisión y rigurosidad requerida al momento de solicitar el DNI, etcétera, ¿no? Básicamente esta es la iniciativa legislativa. Yo tengo un comentario al respecto. Dice de los viajes internacionales, es decir, que es permiso notarial así viaje con uno de los padres, ¿no? A los nacionales les pide el mismo requisito que los internacionales. Yo pregunto simplemente para la discusión. Todas nosotras, creo, hemos viajado con nuestros hijos menores de edad y sabemos lo que significa en términos de costo y en términos de tiempo un permiso notarial. Y a nivel nacional, ¿no? La fluctuación de pasajeros es inmensa. Pongámonos en el caso de una persona de pocos recursos, de escasos recursos, que tiene que movilizarse con sus hijos constantemente de un lugar a otro, contar con un permiso notarial cada vez que sale. No nos olvidemos que la ley actualmente pide permiso notarial así viaje con uno de los padres, igual tiene que salir con permiso notarial de ambos, ¿no es cierto? Y lo cual en algunos casos también, si ya sale con uno, bueno, en fin, esos son por temas de juicios, etcétera. Pero cuando es a nivel interno, la ley no exige permiso notarial si viaja con uno de los padres, ¿no es cierto? Entonces, más bien habría que ser mucho más rigurosos en el hecho de pedir el DNI del padre y del hijo, o por último, no chequear mejor las cosas, pero insisto, me parece bien, pero a veces, una vez más, por poner más requisitos, generamos más bien más corrupción, generamos más problemas para los padres, ¿no es cierto? Porque, o sea, yo me pongo en la situación de una persona, yo como congresista de provincia que he tenido la suerte de ser durante muchos años, es complicado. La gente viaja, por ejemplo, de Cajamarca a Chiclayo constantemente. Aquí tenemos una congresista de Chiclayo, hay mucho cajamarquino en Chiclayo, hay mucho chiclayano en Cajamarca. Viajan constantemente, a veces todos los fines de semana a visitar a la familia, bajan a Trujillo, a Chiclayo, se van a San Martín. Pongámonos en el caso de estas personas de muy escasos recursos que van a tener que pagar un permiso notarial cada vez que viajen con sus hijos. No sé, lo pongo sobre la mesa. Los congresistas que desean hacer el uso de la palabra. Congresista Arimborgo. Gracias, Presidenta. Quiero entender este proyecto, ya que es presentado por una congresista de la Amazonía. Lo que sucede es que nuestro principal medio de transporte en la selva son las lanchas. Entonces, cuando no hay un control exhaustivo en estas lanchas, se presta para comercializar. Qué terrible el término, pero comercializar con nuestros niños, nuestras niñas, trayéndoles como empleadas domésticas a la capital, porque toman una lancha, pueden salir bien por Tarapoto o bien por Pucallpa. Entonces, y no hay control, no hay la exigencia por parte de los que trabajan en este sector. Tendría que ser tal vez la misma gente de aduana, gente que está encargado de nuestros puertos, pero no existe control al momento de subirse a una lancha. Entonces, quiero entender que en ese sentido enfoca la congresista Donaire este proyecto de ley. Por otro lado, Presidenta, tal vez tener claro también la tingencia de que si viaja acompañado por uno de los padres, la situación cambiaría. Entonces, si está viajando acompañado por uno de los padres, tutores o responsables, yo creo que ahí ya un poco cambia la figura. Pero no dejemos, no pasemos por agua tibia todo lo que sucede en nuestros ríos amazónicos. Es todo, Presidenta.
Gracias, congresista. Totalmente de acuerdo. Entonces, una vez más, no se trata de aumentar más lo que se tenga que hacer, sino de controlar. Porque ustedes vamos a pedir carta notarial de padre y madre, pero igual nadie los va a controlar. ¿Quién les va a controlar el permiso notarial? Igual los van a sacar. O sea, a lo que voy es... Así es. O sea, lo que habría que hacer, si es que el tema es el fluvial... hay que hacer para el fluvial, ¿no? Si es que, un momentito, congresista Choquehuanca. Si la gran preocupación es lo fluvial, que entiendo perfectamente, y es por eso lo importante que es que seamos congresistas de las diferentes regiones y tengamos experiencia en diferentes temas, es que usted, al ser también de la zona, sabe que ese es el punto álgido en el tema, cosa que las regiones que no nos movemos por río, tal vez no comprendemos. Por eso es tan rico que seamos de diferentes regiones. Sin embargo, habría entonces que puntualizar para el tema fluvial, ¿no es cierto? Puntualizarlo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer con las personas que se movilizan constantemente? Porque son pocos kilómetros. Vamos a hacer una carga económica gigantesca, ¿no? Entonces, tal vez en el tema fluvial, donde existe un problema puntual, podemos puntualizarlo en el tema fluvial. Y otro de los temas es que también podríamos, así es, ¿no? Un llamado a todos los órganos competentes. Congresista Choquehuanca. Presidenta, muchas gracias. Yo creo que sí, hay que precisar, es muy importante también observar las opiniones que emiten los ministerios. Y aquí el Ministerio de Transportes, por ejemplo, se refiere a la aplicación del artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes. Pero antes de esto yo quisiera precisar algo. La protección y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes no debería ser tomada desde el punto de vista de lo que signifique un tiempo o de lo que signifique un dinero, que sí es importante, pero la protección y la seguridad va muy por encima. Por otro lado, la autorización de uno de los padres, dice el Ministerio de Trabajo, no precisándose que dicha autorización deba ser notarial, lo que en la práctica determina que se presenten casos en los que los padres argumenten que dicha autorización incluso puede ser verbal. El tema va por el lado de las personas que acompañan a estos niños, niñas o adolescentes. En las regiones de la Amazonía, lo precisa, como Loreto, y yo diría no solo como Loreto, en toda la zona donde está la minería ilegal y donde se practica la trata de personas, la práctica de la trata de personas, ¿qué es lo que más nos debe interesar? Es en estas regiones y en el transporte fluvial sobre todo, ¿no? Captan adolescentes para trasladarlos hacia otras regiones para ser explotados laboral y sexualmente, debido precisamente a que las rutas fluviales son las de más fácil traslado de estas víctimas por no existir un buen control y vigilancia en los transportes de pasajeros. Entonces, ahí lo que se está pidiendo es que las personas que acompañan inclusive puedan firmar una declaración jurada, el permiso notarial si es posible, y además la responsabilidad del transportista. Eso sí me parece interesante y muy importante. La responsabilidad del transportista para que lleve un libro foliado de todos los viajes que efectúa y donde hay presencia de menores de edad. Para que ese libro pueda ser, el Ministerio de Transportes está según veo, está también precisando esto. Entonces podría ser de que en forma oficial ese libro foliado tenga que ser llevado bajo responsabilidad del transportista, sobre todo en zonas fluviales. Creo que ahí nos encaminamos, es ahí donde protegemos el tema de la trata de los niños, que se ha convertido en un problema bien grande, y ahí los protegemos, ¿no? Esta ley está precisamente ya con opinión del Ministerio de Transportes, y yo creo que si la consideramos por ese lado va a ser muy bueno. Gracias, presidente. Sí, congresista, yo creo que podemos modificarla y podemos poner ley de prevención para la protección de niñas, niños y adolescentes en viajes nacionales vía transporte fluvial.
y adaptar todo el texto a lo que es transporte fluvial, ¿no? Las exigencias que se piden en la iniciativa legislativa, y además también incluir en uno de los artículos la responsabilidad, yo creo que no solo de los transportistas, sino también de la empresa, ¿no? De la empresa, del chofer, de quien maneja la lancha, pero además también del dueño de la empresa. Yo creo que la responsabilidad debe de ser compartida de la empresa y del transportista, quien permita que en sus embarcaciones pueda transportarse niños que no tengan certificado, porque sabemos que muchas veces se da para esos temas, puedan tener esa responsabilidad. Yo creo que con esos dos cambios lo podríamos someter a votación. Congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, mire la ventaja que tenemos que Tami Arimborgo también es de la región de Loreto. Yo solamente quiero mencionar, Presidenta, la importancia que el que presenta un proyecto de ley debe asistir a la comisión, para que de esa forma pueda explicarnos qué es lo que quería dar en su proyecto de ley. Bueno, yo lo dejo a consideración porque de no haber estado Tami, de nosotros tal vez hubiéramos dicho lo dejamos pendiente y no lo íbamos a ver, ¿no? Y para esto yo también estoy de acuerdo en la responsabilidad que tiene que tener el chofer, la empresa de transporte, porque yo quiero contarles, por ejemplo, una experiencia, ¿no? En una oportunidad yo tomé un bus con una sobrina y la niña sí llevaba mi apellido paterno, ¿no? ¿Ya? O sea, ella es, el segundo apellido lo llevaba. Pero ya había salido yo de la agencia y me bajaron antes de que llegue el que controlaba. Y yo me tuve que bajar y me dejó a la deriva en un determinado lugar. Ya, ¿y qué es lo que quiero agregar también a esto? Que hay jóvenes menores de 18 años en mi región que viajan con un permiso notarial. Y en una oportunidad, uno de estos jóvenes, para regresar ya a Chancay, no tenía su permiso notarial. ¿Y qué fue lo que hizo el cobrador después de que ya había avanzado tanto de la agencia? Simplemente lo hizo bajar en un determinado lugar, en este caso fue en Zapayal, y decirle te bajas, era un joven de 15 años, porque yo voy a tener problema más adelante si me van a pedir tu constancia. Entonces, eso es más peligroso, Presidenta, porque eran las 7 de la noche y este joven de 15 años tuvo que llamar a su papá, que vivía en Huacho, para que él pueda ir a recogerlo porque ya el joven no tenía dinero y corría el riesgo de que también lo bajaran de otro bus. Entonces, lo importante es que desde que tomen el transporte, ahí deben de hacer la verificación y no tomar la decisión que porque voy a ser sancionado, lo bajo en cualquier otro lugar. Eso también es algo que deberíamos, Presidenta, precisar, ¿no? Que sea al inicio del... Y yo creo que a veces se dan estos problemas cuando se toman en la ruta, o así sea en la ruta, verificar si tiene o no el documento y no avanzar, Presidenta, y bajarlos más allá y dejarlos a la deriva, donde es peor porque están corriendo riesgo su propia vida. Eso era todo, Presidenta. Gracias, congresista. Sí, podemos precisar que el documento se pida al inicio del viaje, no pudiendo, pues, porque sí, congresista Arimborgo. Tal vez también el equipo técnico podría considerar algún tipo de responsabilidad legal contra estos operadores, ¿no? Porque estamos entendiendo, y ojo, lo que decía nuestra presidenta de la comisión, incluir a los propietarios de estas embarcaciones, porque ojo, no tienen solo una embarcación, tienen varias embarcaciones que funcionan como una suerte de consorcio. Entonces no estamos hablando, y cada embarcación con una documentación distinta a una del otro. Entonces acá vamos hablando de algo más grande. Si hay 5 propietarios de consorcios fluviales, creo que es mucho, porque está concentrado el transporte fluvial en unas cuantas personas. Entonces la responsabilidad penal que tendrían que tener estas personas que dejan una situación de abandono a menores,
en nuestros puertos, en la Amazonía, podría pasar. Entonces, Presidenta, sí es bueno que el equipo considere esa tijera. Sí, congresista, estamos incluyendo todas las observaciones que están teniendo los señores congresistas, vamos a circunscribirlo al tema fluvial, vamos a poner responsabilidad tanto a las empresas como a los transportistas, vamos también a incluir que estos documentos se pidan al inicio del viaje y que no se puedan, pues, más bien la responsabilidad tendría que ser de ellos si es que bajan a un niño a mitad del camino. Le damos la bienvenida al congresista César Segura y le damos el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Saludarla y saludar a todos los colegas congresistas. Y al tomar conocimiento de este proyecto de ley, yo quería intervenir y dar mi aporte, Presidenta, porque me parece que es un proyecto de ley totalmente fuera de la realidad. Y se los voy a decir por qué. Con Bolivia hemos firmado acuerdos bilaterales, ¿no?, justamente con respecto a la trata de personas. Y Bolivia está reclamando la falta de incumplimiento por parte del Perú de un punto tan importante como es el hecho de que no hay control ni aéreo, ni marítimo, ni terrestre. Y un ejemplo es lo que pasa de que una criatura, un adolescente de Ecuador aparezca en Puno. ¿Cómo hizo? ¿Saben cómo hizo? El 80% del transporte terrestre es informal. Entonces estamos lejos de la realidad, señores. O sea, si aquí en esta ley no está, o en cualquier propuesta legislativa, no está involucrado la SUTRAN, en este caso para hablar de temas terrestres, la Policía Nacional de Carreteras, estamos haciendo nada, o sea, es por gusto. En la semana de representación, y lo vengo diciendo en la Comisión de Defensa Nacional y en la comisión y en otras comisiones como es descentralización, he encontrado 8 unidades de patrulleros nuevas en la comandancia de Chincha de Carreteras. La comandancia de Chincha de Carreteras es la central de la región Ica, de todo carreteras. 8 unidades. ¿Saben cuántos efectivos requieren para que esas 8 unidades que hoy tienen una alfombra de tierra adornándolas? 60 efectivos policiales. Y no hay. Hemos tenido un fin de semana largo, ¿no?, en donde hemos visto que las carreteras están totalmente abandonadas, las ambulancias no podían llegar a los accidentes, no había un efectivo policial en los accidentes. O sea, no hay control, no existe el control. Entonces, cualquier esfuerzo que exista o que haga el Congreso de la República va a ser en vano, porque no tenemos a la Policía Nacional, no tenemos a los entes, no tenemos a los ministerios. Los ministerios han venido trabajando como islas. Hablan de esto, hablan del otro, pero al final no concuerdan, no coordinan para poder hacer esto, aterrizar este tipo de controles, este tipo de legislaciones, este tipo de normativas. Y así no vamos a poder lograr nada. Esa era mi pequeña intervención, Presidenta, contribuyendo con algo que me parece que en realidad, con todo respeto, se está discutiendo, hermano. En el tema fluvial sí podría servir porque, como bien lo ha dicho la congresista Tamar Arimbogo, existen solamente algunas empresas que tienen varias embarcaciones, pero ahí, teniendo a la Marina de Guerra del Perú como viene trabajando, sí podría existir ese control, pero después... Nada, muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Simplemente señalar que el congresista Segura trabajó muchos años justamente en transporte terrestre y su experiencia, congresista, le agradecemos su intervención porque sabemos que su experiencia es vasta y nos va a ayudar mucho, pero ya habíamos justamente comentado la poca practicidad que podía tener esta norma en los otros temas y no en lo fluvial. Congresista Choquehuanca, para terminar la discusión y ir al voto. Sí, voy a ser bien breve. En primer lugar, Presidenta, a través suyo decirle al congresista Segura que yo creo que es muy ligera su apreciación. 2 cosas. En una, la referida a las islas a las que se refiere. Congresista, los ministerios no trabajan como islas. En el Ministerio de la Mujer hay comisiones y hay instancias que se integran por 8 o 6 ministerios y se trabaja en forma articulada. Ese no es el tema en discusión y lo quiero dejar ahí.
Por otro lado, en el tema si bien es cierto, los transportes, las empresas, el tema del transporte es informal, nosotros tenemos que apuntar a que esto cada vez vaya formalizándose más, pero ese también es otro tema. Ya habíamos quedado, como usted dijo, Presidenta, de que esto ocurre en el transporte fluvial. Y aquí en esta ley hay dos opiniones, del Ministerio de Transportes y del Ministerio de la Mujer, y ambas son favorables. Entonces, yo quisiera que precisemos, como usted bien lo había planteado, que en tema fluvial tenemos que trabajar cuanto antes en esta ley, que sea un inicio, que podemos irla modificando nosotros mismos en el camino después, pero lo que tenemos que evitar es el tema de la trata de menores, de niñas, niños y adolescentes. Eso tiene que quedar bien claro. Todo lo que es una iniciativa no puede ser desmerecida. Yo creo que todos nosotros estamos aquí precisamente para cambiar todo lo que pueda estar mal y darle seguridad y protección sobre todo a estos niños, niñas y adolescentes. Presidenta, yo creo que ya con todas las observaciones que usted había hecho, que se iban a incorporar o que nos refiramos directamente al tema fluvial, algo estaríamos avanzando. Muchísimas gracias, Presidenta, con todo respeto. Gracias, congresista. Creo que lo indicado por el congresista Segura en el hecho de que en el tema fluvial la Marina de Guerra podría ser de gran apoyo es importantísimo. Con los cambios mencionados, señores congresistas, congresista Arimborgo, vamos a votar. 1, 2, 3, 4, yo soy 5. ...49 minutos, es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Estamos asistiendo a la Comisión de la Mujer, sesión ordinaria, donde se vienen llevando temas realmente importantes a fin de proteger las poblaciones vulnerables y regulando su ingreso a transportes públicos por vías fluviales, terrestres o aéreas. En ese momento, el congresista César Segura ha dado su opinión. Lo mismo el resto de los miembros de esa comisión de trabajo presidida por la congresista Cecilia Chacón. Es una transmisión, reiteramos, en vivo y en directo de Congreso Televisión.
Bien, y es ahora las 12:50 del día. Vamos a trasladarnos a la Sala Francisco